Club del Liverpool, Rosenborg, que es un clásico que nos toque, para ir a Noruega un poquito en invierno, que está bien. Que está muy bien. Italiano. Y luego la Fiorentina. Perfecto. Eso sería perfecto. Perfecto. Sería el grupo de la muerte, no, sería de gracia. Unos entrenadores aquí de por lo menos a sitios bonitos. Sí, señor. Estoy contigo. Vamos a ir a Tardones. A ver si enseguida nos lo cuenta Juanma Jubera. Ahora, de momento, vamos a saludar a nuestros patrocinadores y a rivales del Athletic Club. A ver qué nos depara el sorteo. Enseguida, en cuanto tengamos noticias, nuestro compañero Juanma Jubera pues nos lo va a decir. Qué chicas guapas. Estamos viendo un aspecto envidiable, día grande, todos guapos. Mira, acaba de entrar Ignacio Casado. Juanma Jubera, lo vamos a dar en directo. Vamos ya. Sí, bueno, no. Pachi, no, sabemos un equipo todavía. Está en el grupo L, el Athletic, y uno de ellos será el AZ Almares de Holanda. Este es el primer rival del Athletic. Bueno, pero se está alargando, ¿eh? Buena plaza, sí. Bueno, veo Holanda, oye, tulipanes, margarina, qué sé yo, ¿no? Van a lo que se llamaba antes herpedo de burra, ¿eh? Van un poquito lento ya. Van tranquilos. Es que también estuvieron en fiestas de Bilbao esos. Bueno, a Holanda nos vamos, un viaje bonito, ¿eh? No está mal. Señora, los tulipanes. A ver, ¿cuáles son los siguientes? Ignacio, que nos estabas contando. ¿Y qué son? El otro rival del Athletic, Juanma Jubera. Bueno, pues ahora también el Athletic se va a tener que enfrentar al Augsburgo. Augsburgo es otro de los equipos que se va a enfrentar al Athletic junto al AZ de Holanda. Bueno, nos vamos a recorrer los Países Bajos. Ya te digo. Parece esto la época de Carlos I. Oye, Carlos V, los tercios de Flandes. Vamos, pero os estáis dando cuenta que de momento, de todos los que habéis dicho, ninguno. Ni la Fiorentina, ni Liverpool, ni nada. Nada. De momento es un sorteo que parece bastante asequible y bastante sencillito. Bueno, vamos a vivir un momento mientras conocemos al el tercero y último es el Partizan de Serbia. Partizan de Serbia. Esto es, vamos a recordar el AZ de Almares de Holanda, el Augsburgo de Alemania y el Partizan de Serbia. Bueno, pues enseguida les vamos a dar un repasito, Juanma, pero déjame rematar faena, porque vamos a intentar sacar una foto el cartón, Pachi. Al Atleti, aunque no sé lo que dirá nuestro colaborador de Fútbol Internacional. Juanma. Sí, vamos a saludar a Jaime Andrés, está con nosotros. Jaime, Egunon. ¿Qué tal? Egunon a todos, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos a toda la audiencia, hemos ido contando los rivales, danos la noticia, los tres equipos a los que se tiene que enfrentar el Athletic y las características de cada uno de ellos. Después, con un poquito más de pozo, seguimos con nuestra audiencia. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que en principio asequible sí que está cierto, sí que va a ser un grupo bastante abierto, pues yo creo que son equipos de unas condiciones muy similares. Los desplazamientos van a ser, yo creo, bastante calientes para el Athletic, especialmente el desplazamiento a Belgrado. Los campos también del AZ y del Augsburgo, por lo que se ha visto en la última temporada, son también equipos muy rocosos, muy técnicos y que sin duda, pues lo que te comento, yo creo que va a ser una eliminatoria y un grupo muy muy interesante. Se va a ver muy buen fútbol en todo este grupo L en el que le correspondía al Athletic. Pues esta es una primera crónica de urgencia, después te llamamos y hablamos con un poquito más de tranquilidad, ¿vale? Correcto. Venga, Jaime, agur. Pachi. Juanma, mira, estoy con José Julián Lerchundi Chechu, acércate un poquitín, expresidente del Athletic Club, mi presidente, ¿qué tal? Bienvenido, qué guapo. Muchas gracias, pero solo he venido a preguntarte a los contrincantes. Bueno, ahora te lo voy a preguntar yo a ti. AZ de Holanda, el Augsburgo de Alemania y el Partizan de Belgrado. ¿Qué te parece? No parece muy complicado, el ¿no? segundo es el Augsburgo. Sí. Bueno. No parejo, ¿no? El Partizan. No. Bueno, yo creo que son asequibles, ¿no? Pero vamos, o sea, no hay ninguno que llame mucho la atención, pero cuidado con el alemán y con el Partizan. Normalmente esos equipos son buenos. Bueno, pero pues se puede ganar a todos, ¿cierto? Bueno. Pero contando lo de ayer también, ¿qué diría? Bueno, lo de ayer el objetivo era pasar, se pasó, por lo tanto todos contentos, felices y ya está. Ya empezó la competición, que este año podemos incluso ganar. Si llegan a ir a por el muñeco de los 5 palillos, no lo sacan. No lo sacan. No te fallaron ayer del Atlético. Oye, muchas gracias por la información. José Julián Lerchundi, presidente del Atlético. Tenemos que ir cerrando filas. Voy a despedir a Begoña, le voy a dar 2 besos a Begoña Urchaga de Berenberegui, porque en la última hora, bueno, el sorteo se ha ido alargando para el Athletic, hemos estado esperando al bombo, a las bolas, y poco a poco hemos ido contando a nuestros oyentes con el programa especial de Pachi Herranz cómo iba saliendo cada uno de esos equipos, de los rivales, de los 3 rivales en el grupo L.
Pero qué mejor que Jaime Andrés, amigo de Río Ratia Radio Popular, experto en fútbol internacional, el que en los próximos minutos nos vaya contando las características de cada uno de estos equipos. Primero, Jaime Andrés, egunon. ¿Qué tal? Bueno, Juanma. Bien, pendiente del sorteo, cuéntanos, vas a ser tú ahora los rivales, los tres, y después entramos en cada uno de ellos. Venga, vamos. Pues sí, eso, como bien he comentado, pues esto es lo que ha deparado el sorteo, ¿no? Que se ha celebrado hace unos instantes, en el que, bueno, digamos que bombo por bombo, la Atlético se ha ido en algunas ocasiones bien parado y en otras yo creo que un poquitín mal parado, ¿no? Como antes comentábamos, ¿no? Quizá en ese bombo 2, ¿no? Donde estaban los rivales más difíciles, ahí ha salido bastante bien parado con una Z que, bueno, como hemos comentado, no es ningún primera espada del fútbol internacional ni del fútbol holandés, pero es un equipo muy peligroso y que, como siendo del fútbol holandés, pues tiene ciertamente su peligrosidad. Y luego, tanto en los grupos 3 y 4, quizá en el 3, el Augsburgo, que es un rival, un equipo venido de menos a más en los últimos años, muy interesante también, los bávaros, ¿no? Y han hecho una última campaña muy interesante. Y el tercer grupo yo creo que quizá ha sido donde peor ha quedado mal parado, ¿no? El conjunto rojiblanco, donde va a recibir un equipo caído ayer de la Champions, como recordarás, que ha sido eliminado por el Bate Borisov, otro de los viejos conocidos de la Atlético la temporada pasada, y ese Partizan, que como bien decimos es un equipo que bastante joven, pero que lo peor de todo ello que tienen es la caldera, ¿no? de su estadio, donde es muy difícil llevarse adelante un resultado favorable, aunque como bien vimos anoche el Bate Borisov lo hizo muy bien, requete bien, y lo cierto es que dio una de las grandes sorpresas de la fase previa de la Champions de la jornada de ayer. Así a bote pronto, Jaime, ¿qué te depara el grupo? ¿Qué te dice el grupo? Bueno, como hemos comentado hace unos instantes, ¿no? A priori es un grupo bastante abierto, ¿no? En el que quizá si hay un rival, yo pienso que todos los rivales dirán lo mismo, si hay un favorito se va a ser el Athletic para pasar de ronda. Sin embargo, como lo que decimos, ¿no? Creo que no va a ser nada sencillo. Atleta y Augsburgo son dos equipos que en su terreno son duros y fuera son capaces de sacar un empate o hacerte sufrir mucho esa victoria que tanto se busca. Y el Partizan, lo que decimos, quizá puede ser el equipo más irregular, ¿no? Donde por su juventud pues tiene jugadores técnicos muy buenos, pero que quizá el equipo fuera de su terreno de juego no saben jugar muy bien, y en cambio en su feudo es un rival muy difícil. Evidentemente, Juanma, hay otro dato que habrá que esperar a que salga el calendario exacto, ¿no? Pero a priori, si no hay sorpresas, el Atlético empezaría su periplo en Belgrado y luego posteriormente recibiría en San Mamés al conjunto de la Z Alkmaar. Eso sería quizás las dos primeras jornadas, pero es lo que decimos, no se ha confirmado al 100%, estamos hablando de lo que por sorteo y por, digamos, lo que aplica el reglamento de la UEFA sería el orden lógico, pero lo que decimos, siempre hay luego criterios a la hora de modificar un poco el calendario final, que seguramente lo tendremos dentro de una o un par de horas. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otros compañeros de Río Ratia que lo irán comentando ya por la tarde. Lo que está claro que va a tener que viajar el Athletic a Holanda, a Alemania y a Serbia. No sabemos por el momento el orden, pero sí sabemos que van a ser los jueves europeos de la ida y de la vuelta. Si te parece, dentro de un rato te pido más información de cada uno de esos equipos, ¿vale? Muy bien, ahora seguimos en ello. Regata de traineras en Radio Popular. Bueno, seguíamos con él, pero ahora no podemos, entonces vamos a intentar comunicar con Jaime para que nos siga hablando de los rivales del Athletic. Parece unón. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues venga, vamos a pasar por cada uno de los equipos, ¿eh? El primero que sabíamos era rival del Athletic es el AZ de Holanda. A ver, Jaime. Bueno, pues parece que hemos perdido esa comunicación.
Ahora sí, Jaime, uno otra vez. Sí, vamos a tocar madera, a ver qué pasa con las conexiones hoy, pero... Venga, vamos a ir comentando el fútbol que ofrece y que hace primero el AZ de Holanda, que era el primer rival que conocíamos del Athletic. Sí, efectivamente, el AZ, que como bien decíamos, pues bueno, no son los equipos punteros de Holanda, pero sí que en las últimas temporadas está siempre manteniendo ese nivel, como lo están haciendo los de Chingurri y Valverde, ¿no? Siempre estando ahí rozando puestos europeos, y eso es lo que va siguiendo, ¿no? Tercero en la Eredivisie de la temporada pasada, un equipo que históricamente ya ha pisado eliminatorias longevas, ¿no? de competición europea, sobre todo recordarás cuando estuvo Luis Van Gaal en su dirección de técnica. Sin embargo, ahora pues es un atleta un poco más desconocido, quizá para el público y para el aficionado a nivel general, ¿no? Donde quizá en su plantilla no vemos prácticamente a ningún jugador destacado, ¿no? Mezcla también juventud con veteranía, desde su guardameta el uruguayo Roquet, por ejemplo, muy clave es el centrocampista paraguayo Celso Ortiz, y sin duda en punta también, por ejemplo, le creo que vamos a tener un delantero muy interesante que es Vincent Janssen, 21 años, y que ha sido uno sin duda de los grandes artífices de esa clasificación de este AZ en esa eliminatoria que ha tenido estas últimas semanas ante el Astra Romano, que ha sido una de las más igualadas, y que la jornada de ayer vimos como el AZ se clasificaba en los últimos minutos gracias a los tantos de Van der Linden y de Müren. Sin duda, pues bueno, una AZ con 2 copas, 2 ligas, y en su haber, pues sin duda vemos un equipo que fue en los años 80 muy interesante, muy importante, incluso fue subcampeón de la Copa de la UEFA, y ya en los últimos años, ya exactamente en 2008, 2009, como bien decimos, con Van Gaal y con otros técnicos como Ronald Koeman, que también ha estado a su cargo, sin duda fue otro equipo que fue muy habitual en Europa y que, como bien vemos, pues regresa. En esta ocasión se enfrentan en el camino del Atlético. Ajá, el AZ de Holanda. El segundo rival que salía, que conocíamos el bombo, es el Augsburgo de Alemania. Sí, un Augsburgo que también pues es un equipo de los más longevos de Alemania. Se fundó en el año 1907 y en su palmarés prácticamente no vemos ningún título, ¿no? A tener en cuenta o a considerar. Sin embargo, pues bueno, quizás ha sido un equipo muy ascensor en los últimos años y... Uh-huh. Jaime, estás ahí, ¿verdad? Sí. Venga, estábamos hablando del segundo, del Augsburgo de Alemania. Sí, como te comentaba, pues eso, es un equipo que desde 2000, desde hace unas temporadas, exactamente en el año 2009 creo que ha sido, que ascendió a la primera división de la Bundesliga. Desde entonces pues se ha mantenido y lo cierto es que ha ido subiendo poco a poco en las clasificaciones hasta esta temporada, que por fin ha pisado Europa por primera vez, desde ese año 2012, como bien decíamos, que ascendía a la máxima división del fútbol alemán. Un equipo muy interesante, con muy buen juego, y donde quizá ahí pues para el aficionado del Athletic más habituado, pues tenemos a jugadores quizá como el turco Halil Altintop, que es uno de los más principales, es su cerebro, su jugador estrella y el que hace jugar al equipo. También tenemos a Piotr Trochowski, yo creo que hace unas temporadas también militó en
el Sevilla, ¿no? De Unai Emery. Y también yo creo que en puntas destacar al coreano Ji y al paraguayo Bobadilla, que son quizás los dos jugadores más prolíficos, más goleadores de esta plantilla, que combina también jugadores jóvenes con veteranos, como los que hemos comentado, ¿no? Como el Altintop, como Trochowski, o como bien decía antes, no sé cuándo se ha cortado la comunicación, pero bueno, Alex Manninger, que es uno de sus guardametas, el suplente, y que con sus 38 años pues ha pasado por muchos equipos, entre ellos el Español de Barcelona, el Arsenal, la Juventus, en fin, un portero con mucha veteranía. Uh-huh. Y el tercer equipo es un histórico, ¿no?, de toda la vida, el Partizan de Serbia. Sí, así es, un histórico, ¿no?, que con la Estrella Roja pues son quizás los clubes más internacionales, ¿no?, de la antigua Yugoslavia y ahora de la República de Serbia, ¿no?, donde, bueno, lo que comentábamos anteriormente, el hecho de que es el campeón serbio de la pasada temporada le hace sin duda ser el equipo más relevante, ¿no?, más importante de cara a esta eliminatoria, a pesar de que sea un grupo de una fase de grupos, ¿no? Es 11 veces vencedor de la Liga Yugoslava y 7 de la Serbia, y eso ya se viene a las claras que es un equipo con mucho potencial a nivel interno. Sin embargo, pues a nivel internacional, pues bueno, en las últimas fechas, pues bueno, ya es un equipo que ha perdido muchos enteros, especialmente porque bueno, es muy habitual que vendan a sus mejores estrellas a las ligas más importantes de Europa, pero bueno, aún así, pues bueno, en sus filas quizá lo más destacado ahora es que tiene quizá al delantero búlgaro, Bodvinov, que es uno de sus máximos artilleros de lo que va de temporada, por cierto, un Partizan que no ha empezado bien la temporada aún, es cuarto, ¿no?, en las 6 jornadas de liga que lleva de la Superliga Serbia, entonces pues bueno, ya tiene una pequeña brecha abierta con su rival más enconado, ¿no?, el Estrella Roja de Belgrado en ese aspecto. Por lo demás, pues bueno, pues vemos que en sus filas tiene algún internacional de Montenegro y un brasileño, aparte de otro defensa, Bandalowski, el búlgaro, pero sin duda es eso, ¿no?, es un conjunto muy joven, el más joven de los 4, y que sin duda, pues lo que hemos comentado, ¿no?, el fuerte suyo es su feudo, su estadio, en el que esos 32.000 espectadores pues llevan en volandas a este equipo que llega, pues eso, ¿no?, rebotado de esa Liga de Campeones, como bien decíamos, y al ser eso eliminado por nuestro antiguo rival, ¿no?, del año pasado en Champions, el Bate Borisov de Bilbao. Bueno, pues esta es una primera y amplia y muy completa crónica de urgencia a partir de los rivales del Athletic en esta primera fase de la Europa League que comenzará en el mes de septiembre. Después nos falta por conocer no los horarios, pero sí los escenarios, ¿no? En qué lugar va cada uno de estos escenarios, ¿no?, en los partidos de ida y vuelta. Lo que va a ser el calendario, como tú bien dices, y luego pues el horario de inicio, que como bien sabemos en la Europa League son 2, las 7 de la tarde y las 21:05, las 9:05, en el que pues bueno, pues habrá que ver un poco cómo encajan ese orden de partidos, porque quizá en muchas ocasiones el calendario, ¿no?, ese orden de partidos puede decidir un poco más la clasificación o no, porque quizá empezar en casa en San Mamés asegurándose 3 puntos puede ser un muy buen inicio para lo que luego restaría de Europa League, que claro, que quizá empezar en el campo más difícil, ¿no?, a priori como visitante. Entonces, pues bueno, un poco ese orden de partidos pues puede ser también un poco crucial, ¿no?, para la suerte de este grupo L. Vale, bueno, pues te voy a dejar aquí y te voy a dejar que mires con un poquito más de pozo el resto de grupos. El nuestro es el L y lo irás comentando con nuestros compañeros deportivos. ¿Te parece? Sí, porque lo cierto es que también hay algún grupo muy interesante, bien caliente. Yo creo que va a ser una competición esta, la de Europa League, que aunque no tiene grandes nombres, yo creo sí que a priori, deportivamente hablando, puede estar bastante igualada y muy bonita. ¿Hay algún grupo llamado de la muerte? Yo quizá el J, en el que están Tottenham, Anderlecht, Mónaco, recordamos también caído de Champions, y el Karabaj de Azerbaiyán, que es un equipo, a pesar de ser de Azerbaiyán, es un equipo bastante interesante, es uno de los grupos quizá calientes de esta Europa League, casi uno de los que más, ¿no? Y quizá el G, donde está el subcampeón, el Dnipro, el Lazio, el San Etienne y el Rosenborg, también a priori se presenta muy bonito y muy interesante, pero vamos, yo de quedarme con uno es con el primero del J que te he comentado. Bueno, y con el L, que es el del Athletic. Eso por supuesto ya lo hemos comentado y le hemos dado un poco de
explicación de lo que puede ser, ¿no? De lo que puede dar de sí este último grupo de la Europa League. Sí, me estoy imaginando el Athletic en esos campos, sobre todo en Serbia, como muy bien dices tú, incluso también en Alemania, ¿no? Supongo yo que igual en Holanda es otro tipo de aficionado. Bueno, que lo vamos Yo creo que ambos, hablando un poco de los traslados, ¿no? Que comentabas antes, quizá la peor plaza puede ser la de Belgrado por la situación y un poco como es la afición, pero quizá Augsburgo en Baviera y AZ yo creo que pueden ser dos muy buenos destinos para aficionados rojo y blanco. Y el destino bávaro, Juanma, pues oye, si coincide que en el mes de octubre el Oktoberfest, pues qué mejor, ¿no? Ocasión que visitar Baviera y ver un partido del Atlético. Pues lo organizamos ahora rápidamente entre tú y yo, ¿eh? Sí, llamamos a la UEFA y pedimos un partido el 2 de octubre en Hamburgo, sin problema. Lo que haga falta, y además, ya te digo, yo te lo adelanto que nos lo concederían, por ser nosotros, ¿eh? Y por la afición del Atlético. Gracias por estar con nosotros, con todos los oyentes, como siempre, muy puntual a la cita del deporte y del Atlético y del fútbol internacional. Jaime, hasta una próxima, te escuchamos, ¿vale? Hasta una próxima. Un abrazo, Juanma. Hasta la vista. Hasta siempre, venga, Agur. Agur. La radio se puede hacer de muchas formas. Pues ahí está toda la emoción del bacalao, además del partido que venimos anunciando para mañana domingo, último día de la Aste Nagusia 2015, el domingo, mañana es sábado, el domingo, el partido. Decimos que tenemos otra emoción que es la que acabamos de comentar con Jaime Andrés, cuando son las 2:27 de la mañana. Llevamos en antena en directo desde las 9 de la mañana. Hemos pasado ya por varios programas, tendríamos que llamarlo de otra forma ya, necesariamente, porque hemos pasado por el Egunon Vizcaya, hemos pasado también por el Aquí Te Quiero, hemos pasado por el especial Aste Nagusia desde el Hotel El Cartón, hemos pasado por el especial Athletic y vamos a quedarnos ya con una música porque es la mejor manera por el sorteo de la fase de grupos de la Europa League, para conocer los rivales que le iban a tocar en suerte al conjunto rojiblanco en la competición continental. Y ha podido esquivar algunos de los más fuertes que tenían los bombos, pero también hay que reconocer que los que le han tocado son equipos poderosos, equipos fuertes, que hacen que este grupo, el grupo L de la Europa League, sea un grupo complicado, exigente y complicado, pero en el que el Athletic tiene perspectivas de clasificación. AZ Alkmaar de Holanda, Augsburgo de Alemania y Partizan de Belgrado son los tres equipos a los que se va a enfrentar el conjunto que dirige Ernesto Valverde. Diego Arambalza, Gabón, ¿qué tal? Hola Edu, ¿qué tal, Gabón? Un gornombre tal vez no sea tan fuerte a priori como pudiera parecer, porque ha tenido en ese sentido cierta fortuna el equipo rojiblanco de esquivar a los rivales también por nombre a priori más complicados, los que estaban en el grupo 2 y sobre todo en el grupo 3, pero un grupo potente, porque no estamos hablando de equipos de ligas poderosas. El Partizan, que es el campeón de la Liga de Serbia, el Augsburgo, que fue quinto en la Bundesliga el año pasado, y el AZ Alkmaar, que es un clásico de los torneos continentales en Holanda. Sí, luego iremos analizando cada uno de los equipos, pero yo creo que es el gran titular, ¿no? Al final uno mira el grupo al que le ha tocado el Athletic y dice, hombre, pues por ejemplo podían haber tocado la Fiore, el Lazio, el Liverpool, el Celtic, el Mónaco, y eso no ha tocado ninguno. Pero claro, luego empiezas a analizar cada uno de los equipos y no significa el hecho de que no haya tocado ninguno de estos conjuntos que vaya a ser un grupo ni mucho menos fácil para el conjunto rojiblanco, que aún así no cabe duda de que es favorito para conquistar una de esas dos plazas que dan derecho a continuar en esta Europa League. En definitiva, se puede decir que el Atlético ha tenido suerte, pero a medias, porque, como decimos, es cierto que ha evitado a los equipos más potentes, sobre todo esos del grupo 2, ahí estaban la Fiorentina, la Lazio, el Liverpool o el Celtic, y finalmente quien le ha tocado en suerte en ese bombo número 2 dentro del grupo L ha sido el AZ Alkmaar holandés. También ha esquivado al Mónaco, el más poderoso sin duda del bombo 3, aunque le ha tocado el Habsburgo alemán, uno de los equipos más peligrosos, lo decías tú ahora, quinto de la pasada Bundesliga. Y en cuanto al bombo 4, pues yo creo que ahí no ha tenido nada de suerte. Yo creo que le ha tocado casi el más peligroso, el Partizan de Belgrado, el campeón de la Liga de Serbia. Ha estado a punto de colarse en la fase de grupos de la Champions y que, bueno, pues ni mucho menos se puede considerar un rival sencillo. Así que, en definitiva, aunque es cierto que el Athletic no se va a medir a rivales con mucho nombre, de esos que están en la mente de todos, bueno, pues tampoco se puede decir que ha tenido suerte el conjunto rojiblanco en el sorteo al 100%, porque se va a tener que ver las caras con equipos potentes, de ligas además con nivel, como la holandesa. Ahí está la AZ,
la liga alemana, la Bundesliga, donde está ahí el Augsburgo y por supuesto el Partizan de Belgrado serbio, que además de ser un buen equipo, tiene también un factor como es el ambiental que también juega y mucho, y es un jugador número 12. Muy a tener en cuenta, es un partido, y hay que calificarlo así, peligroso, por muchos motivos y por muchas razones, el que va a jugar el Athletic en Serbia ante el Partizan. ¿Qué ha comentado Ernesto Valverde? ¿Qué ha valorado el míster rojiblanco en torno a lo que ha deparado el sorteo? Bueno, pues un poquito al hilo de lo que decimos, que es un grupo complicado, es un grupo duro en el que el Athletic pues va a tener que sudar para conseguir uno de esos 2 puestos que da derecho a continuar en esta segunda competición continental. Escuchamos la valoración que hacía del sorteo Ernesto Valverde. Bueno, creo que es un grupo difícil, con buenos nombres, buenos equipos a priori, con el AZ, que es un clásico de la competición, que habitualmente participa en competiciones europeas, lo mismo que el Partizan, que es un equipo que viene de la Champions, y hay que recordar que es el campeón de la Liga Serbia, y bueno, y luego el Augsburgo, ¿no? Uno de los equipos revelación el año pasado de la Bundesliga, que fue quinto y quedó por delante del Schalke, delante del Dortmund, que son equipos que generalmente juegan en la Champions. Entonces, pues bueno, yo creo que es un grupo atractivo y complicado. Un grupo atractivo, un grupo complicado, un grupo con rivales de campanillas, pese a que no sean los que más nombre tienen seguramente en el concierto europeo, de los que podían caerle en suerte al equipo rojiblanco, y un grupo en el que el Athletic va a tener que sudar para estar en las eliminatorias. El primer partido lo jugará el día 17 de septiembre en San Mamés ante el Augsburgo. Los partidos de casa los va a jugar siempre a las 9:05 a las 7 de la tarde. Arranca contra el Augsburgo, como digo, en San Mamés, luego jugará el día 1 de octubre contra el AZ Alkmaar en Holanda, y el día 22 será cuando viaje a Serbia para medirse al Partizan, 22 de octubre. Arrancará la segunda ronda, la segunda fase, digamos, la segunda vuelta precisamente contra el Partizan en San Mamés el día 5 de noviembre. El 26 jugará contra el Augsburgo en Alemania para acabar en casa en San Mamés el día 10 de diciembre contra el AZ Alkmaar. Veremos lo que hay en juego en ese partido. En cualquier caso, Edu, no está mal eso de empezar y terminar la liguilla en casa, ¿eh? Aunque es verdad que en Europa igual no tiene tanta importancia, porque y más en las fases de grupos, en las liguillas, porque es cierto que los marcadores suelen ser normalmente más abiertos, los partidos suelen ser bastante más abiertos. Vamos a hacer una fotografía rápida. Comenzamos por el AZ Alkmaar, por el equipo holandés, el equipo de Marco van Basten, un grande del fútbol mundial que va a estar en el banquillo de San Mamés, como decimos, tarde, será ya en el mes de diciembre. Una AZ que es uno de los clásicos de la liga holandesa, no está posiblemente al nivel de otros como el PSV, como el Feyenoord, incluso como el Ajax, pero siempre está en Europa y es un equipo siempre peligroso. Sí, es un clásico. El AZ finalizó la pasada temporada en tercera posición, justo por detrás de PSV y Ajax. Ha ganado 2 veces la liga holandesa, la Eredivisie, la última en 2009 de la mano de Luis van Gaal, y llega a la fase de grupos, bueno, pues después de tener que superar 2 previas, en este caso igual que el Athletic, que en la primera superó al Başakşehir de Estambul de Turquía, y ayer se deshizo del Astra rumano después de perder 3-2 en la ida, igual que el Athletic frente a la Žilina, y ganar por 2-0, eso sí, con menor sufrimiento que el conjunto rojiblanco en Holanda. La principal figura es su entrenador, aunque no juegue, Marco van Basten. Juega sus partidos en el AFAS Stadium, un campo inaugurado en 2006, con capacidad para 17.000 espectadores, así que es un campo pequeñito, y ha disputado ya 3 partidos de liga en Holanda, con 2 empates y una derrota. La derrota en casa en el partido inaugural ante el Ajax por 0-3. El Augsburgo fue la sensación de la pasada edición de la Bundesliga, acabó en la 5ª posición, fue el equipo revelación en la competición alemana, y el quinto de Alemania no puede ser ni mucho menos un mal equipo. No, está claro, el quinto de Alemania siempre es un buen equipo, y lo cierto es que el Augsburgo va a ser un rival complicado, además un equipo muy compacto, con jugadores con calidad arriba y que puede hacer mucho daño. Efectivamente fue el equipo revelación en Alemania la pasada campaña, debuta en la Europa League, es un histórico fundado en 1907, juega sus partidos en el SLG Arena, un campo con capacidad para 30.000 espectadores. En la Bundesliga ha disputado ya 2 partidos, con una derrota en casa ante el Hertha Berlín y un empate. Y como jugadores más destacados, bueno, pues están el guardameta austriaco Manninger y también Jamil Antitop, el exfutbolista, entre otros, del Real Madrid, un jugador que la verdad es que no le podemos recordar mucho por su paso por el conjunto merengue, porque casi no jugó, pero es un futbolista bueno y con calidad. Manninger, que fue, no sé si lo sigue siendo, el guardameta titular de la selección de Austria, sí. El portero que defiende la portería de la selección austríaca. Y ya hemos hablado antes del Partizan, el equipo que ganó la Liga
Liga de Serbia, que ha estado a puntito de colarse en la fase de grupos de la Champions, se ha quedado fuera por un gol. Y que además es un equipo serbio, es un equipo que juega en Belgrado y ya sabemos cómo se las gastan en este estadio o en este tipo de estadios en los partidos de competición continental. Una complicación añadida a la que ya de por sí deportivamente va a poner sin duda el conjunto balcánico. Sí, no es el Pioneer, pero seguro que un poco más grande, más abierto pero más grande. Pero seguro que el Partizan Stadium, que así se llama el campo del Partizan, bueno, pues va a ser una auténtica caldera. Tiene capacidad para 32.710 espectadores, o sea que es un campo considerable. Gente, sí, encima con lo que animan casi si podemos triplicar la cifra. Y bueno, pues es una cuestión que sin duda hay que tener en cuenta, ¿no? El ambiente caliente que se va a encontrar el Athletic en ese partido que va a disputar en Belgrado. El Partizan es un histórico, llega a esta fase de grupos, lo decías ahora, después de haberse quedado a tan solo un gol de jugar la Champions. Es el vigente campeón de Serbia. La temporada pasada se impuso además con autoridad, superando en 9 puntos a la Estrella Roja. Ha disputado 3 previas, las 3 de la Champions, ante el Dila Gori georgiano, contra el Steaua de Bucarest rumano, otra eliminatoria, por cierto, con mucho pedigrí, sobre todo pensando en la historia, ¿no? Partizan de Belgrado, Steaua de Bucarest, una eliminatoria bonita en la que se impuso el Partizan. Y luego también ha superado al Bate Borisov bielorruso. El Bate Borisov, recuerden, el año pasado en la fase de grupos se cruzó el Athletic en la Champions y cayó precisamente contra el conjunto bielorruso por el valor doble de los goles marcados fuera de casa. Así que bueno, pues nivel también para este Partizan de Belgrado, que ya ha disputado 6 partidos de Liga, es cuarto con 12 puntos, merced a 4 victorias, 2 derrotas, una de ellas frente a la Voivodina, un conjunto, recordemos, también con historia, subcampeón de Europa en la década de los 60, y sobre todo yo destacaría a 2 jugadores, el delantero búlgaro Bojinov y el delantero también camerunés Oumarou. Veremos cómo llega también el Partizan, cómo llega el Atlético a ese partido. Insistimos, todavía queda mucho para jugar esos encuentros. El primero, el día 17 de septiembre, jueves, en San Mamés, 9:05 de la noche, arrancará el conjunto rojo y blanco ante el Augsburgo. Y haciendo una rápida foto del resto de grupos, Diego, para cerrar un poquito ya este análisis de lo que ha sido el sorteo de la Europa League, algunos que dan bastante miedito, y otros, el Villarreal, por ejemplo, que en el grupo E yo creo que ha tenido bastante fortuna, ¿no? Ha quedado en un grupito en el que tiene la sensación uno de que no va a tener muchas dificultades para estar en las eliminatorias. En teoría no, en teoría el Villarreal, bueno, pues lo tendría que tener bien para pasar a la siguiente fase, porque al submarino amarillo le ha tocado frente al Victoria Pilsen checo, al Rapid Viena austriaco y al Dinamo de Minsk de Bielorrusia. Y luego lo comentabas ahora, hay grupos que realmente podían ser grupos de Champions League, hay grupos que podían ser de Champions, por ejemplo, fíjate en el grupo J, con el Tottenham, con el Anderlecht, con el Mónaco y con el equipo de Luisfer, con el Karabaj. Es un equipo y las un grupo sensaciones del fútbol europeo en este cuidadito momento. Con este grupo J. También el grupo G no está nada mal, con el Dnipro, subcampeón actual de la Europa League. Ya vimos los problemas además que le acarreó al Sevilla en la final. Dnipro, Lazio, San Etienne y Rosenborg. Y luego también por destacar, por ejemplo, el grupo A, un grupo con equipos históricos como el Ajax, el Celtic de Glasgow, el Fenerbahce y el Molde, o el grupo B con el Rubin Kazan, el Liverpool, el Girondins de Burdeos o el Sion. En definitiva, hay grupos poderosos, hay grupos que bien podrían ser de Champions, incluso diría yo que alguno de estos grupos de Europa League supera en cuanto a calidad o pedigrí, o llamémoslo como queramos, a alguno de los grupos de la Champions del día de ayer. Y luego también, por ejemplo, bueno, pues el Borussia Dortmund frente al PAOK, al Krasnodar o al Kavala, y el Nápoles contra el Brujas, el Legia Varsovia y el Midtjylland. En definitiva, grupos para todos los colores. Yo creo que es una Europa League, la verdad es que con mucho nivel, y bueno, pues lo que nos importa es que dentro del grupo L, porque la bola del Atlético ha sido, bueno, la bola, en este caso sí, la bola con la papeleta, vamos, ha sido la última en salir, le ha tocado al Atlético encabezar ese grupo L, y lo que nos interesa al fin y al cabo es que el conjunto rojiblanco consiga estar pues en primera o en segunda posición para acceder a las eliminatorias. Lo iremos viendo, todavía quedan 3 semanas para que arranque la competición continental, con el Almar, con el Augsburgo y con el Partizan como rivales. Gracias, Diego. Agur. Antes de jugar esos partidos, llegará el derbi el domingo ante